Vespertina Universidad Mayor y Renuévate de Rotary Kraus presentan Comentarios en Bio Bio. Voces independientes de verdad. La política es esencialmente diálogo, es conversación, intercambio de ideas, expresión de pensamiento. Pero en nuestra política, unos políticos le están pidiendo a otros que se callen, o sea, que no digan nada, que permanezcan silentes. Pero si eso no es la política. O sea, Osvaldo Andrade le ha pedido en 2 oportunidades, 3, no sé cuántas ya, al ministro de Educación, justamente el que lidera una reforma estructural de Michelle Bachelet, que se quede callado, que no hable más, que se quede mudo, por ejemplo, que se ponga un bozal. Y a su vez dirigentes de la democracia cristiana, por temas distintos, le pidieron a Osvaldo Andrade, que es el presidente del Partido Socialista, que también se quede callado, que no hablen. O sea, podríamos tener, si es que se hacen casos entre ellos, una especie de política de ministros en silencio. No sé, me imagino que se comunicarán por gesto. Una cosa bien rara, son las contradicciones de nuestra política. A propósito, el ministro Nicolás Eizaguirre, en una entrevista con el diario El Mercurio, dijo que en un país de $20.000 de ingreso per cápita no da para financiar la educación universitaria gratuita. No, eso no existe, dijo. A lo más dijo 4 años, estaba pensando como economista. 4 años y después ahí verán, pues, se tendrán que endeudar, se tendrán que, no sé, pues algo, pero el Estado no puede más. Cuando quedó la grande, entonces el ministro dijo que había sido mal interpretado, es la típica cosa que se dice cuando meten la pata. Después, cuando lo amenazaron con difundir la grabación, entonces él dijo, no, en realidad reconoció, pero en realidad confundí extensión de las carreras con gratuidad. Grave, pues bien contradictorio que el ministro de Educación confunda, o sea, no se sepa expresar. El ministro de Educación no se sabe expresar sobre temas de educación. Una contradicción enorme. Pero así están las cosas, sobre una cosa además muy simple en educación. Y a propósito del ministro, fue entrevistado por Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego Portales. Y resulta que uno no entiende cómo Carlos Peña, que es una especie de Catón, y no me refiero al aspecto conservador de Catón, sino a esta vocación permanente de resguardar ciertos principios, en el caso de Peña, resguardar las incompatibilidades, resguardar los conflictos, el paladín de las denuncias de los conflictos de interés, haya caído en él el conflicto de interés. Lo entrevista como una especie de periodista, pero resulta que él es rector de una universidad privada y ha hablado desde esa trinchera resguardando los intereses de universidades privadas. Un conflicto de interés gigantesco. ¿Se entiende? Yo por lo menos no lo entiendo, pero ahí está. Y pocos se dieron cuenta. A propósito del ministro Eizaguirre, le preguntaron que cuando era ministro de Hacienda si es que él había participado en la decisión de vender cobre a los chinos, estas ventas a futuro. Y él dijo que no tenía información y que si la hubiese tenido, en realidad lo que estaba haciendo era andar cazando mosca. Bueno, la confirmación es que el ministro andaba cazando mosca, el ministro de Hacienda. Participó en la reunión de directorios, aprobó los contratos y le vendieron a China, a una empresa que se llama Minmetals, por 14 años cobre, y resulta que el costo subió y está perdiendo plata. Cada vez que le venden cobre a los chinos se pierde plata. Y el ministro participó y había dicho que no tenía idea. Y resulta que Óscar Landerreche esta semana, que está dirigiendo Codelco, el presidente del directorio, nombrado por Michelle Bachelet, ha reconocido que se han perdido a la fecha $4.663 millones. Juan Pablo Dávila, ¿se acuerda de él? Es un niño de pecho, es una guagua, es decir, es pobre Juan Pablo Dávila, y él fue a la cárcel. Y los que están ahora son ministros, los que participaron en esto. Y en ese tiempo, cuando se celebró este contrato, era presidente de la República Michelle Bachelet, en su primer periodo. A nadie le importa, nadie dice nada, son contradicciones gigantescas. Cazando moscas en un país serio, una expresión de ese tipo, o un ministro que hable así, habría tenido que renunciar. Porque alguna responsabilidad alguien habrá tenido, pero aquí no hay. Pero tan grave como todo lo que he dicho, es que este contrato se hizo en un paraíso fiscal, que son las Islas Bermudas. ¿Se acuerda toda la discusión, con razón, que hubo a propósito de Lawrence Goldborn hace solo algunos meses, cuando era candidato? Bueno, resulta que aquí la principal empresa del Estado hace contratos en paraísos fiscales. Y resulta que, tan grave como esto, el Servicio de Impuestos Internos, al darse cuenta que había cierta simulación en estos contratos, le está girando impuestos. Ha dicho que Codelco no ha pagado todos los impuestos que debía pagar en un momento en que se discute la reforma tributaria. Y Codelco se está defendiendo contra impuestos internos, la empresa del Estado contra el Estado.
¿Usted entiende todo esto, estas contradicciones? Yo por lo menos no entiendo nada. Rodrigo Piñailillo, el ministro del Interior, dice que no se va a aplicar la ley antiterrorista. Me llamó la atención el asunto. Entonces voy a revisar la ley. Es la ley 18.314. Y resulta que la ley antiterrorista la puede aplicar el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía de oficio. No, depende del Ministerio del Interior. Usted y yo, cualquiera, puede presentar una denuncia o interponer una querella por ley antiterrorista. Además del ministro del Interior, además los intendentes, incluso un jefe de guarnición, un comandante de guarnición. ¿Y de dónde sacó el ministro Peñailillo que solamente él puede decidir si se aplica o no aplica cuando el texto de la ley dice otra cosa? Entonces aquí hay dos posibilidades: que el ministro esté confundido, que confunda la ley antiterrorista con la ley de seguridad del Estado, lo que es grave, porque son justamente las leyes muy importantes que informan su ministerio, en que su ministerio tiene que estar preocupado, la seguridad pública, grave. Parece que puede estar confundido el ministro, o, aún más grave todavía, que tenga tanto poder inconstitucional, de que pese al texto expreso, él tenga la capacidad suficiente para que la ley no se aplique. Tan grave como todo lo anterior es que el ministro decide que hay chilenos de primera, segunda, tercera clase, no sé, porque a algunos no se les va a aplicar y a otros sí, porque el mismo ministro presentó una querella por ley antiterrorista por la bomba que explotó en el metro de Santiago. Entonces uno no entiende, si uno va a la Araucanía, pone una bomba en un tren, ¿le van a aplicar la ley o no? Si uno es mapuche, no; si uno es huinca, sí, no sé. Y el ministro no ha sabido responder este asunto. Y la verdad es que no se entiende. Son las contradicciones de los últimos días. Es verdad que la ley antiterrorista tiene problemas posiblemente en cuanto a materias procesales, pero sí es que hay problemas de fondo. Sí es que es un tema de principio, no se la debería aplicar a nadie, aunque sea en Santiago, en la Araucanía o en ninguna parte. Pero el ministro no ha podido responder a esto. A propósito, otra contradicción en la semana. Fíjense que se aprobó en la Cámara de Diputados el cambio del sistema electoral. Va a haber 47 nuevos parlamentarios. El Senado actualmente tiene 38, o sea, es como crear una Cámara nueva en la cantidad de parlamentarios que se van a incorporar, que van a aumentar. Y claro, para sostener una mentira pública han dicho que esto no irroga gasto. ¿De dónde va a salir la plata? No se dice, nos vamos a apretar el cinturón. Yo dudo que los parlamentarios quieran apretarse tanto el cinturón, o que haya tan mala administración como para que sobre tanto la plata para pagar a 47 nuevos parlamentarios. Entonces, para sostener la mentira, el proyecto de ley va sin informe económico, y eso lo exige, es una exigencia constitucional. Bueno, ¿qué puede pasar? Que para tapar el sol con un dedo, resulta que se recurra al Tribunal Constitucional y la reforma quede en nada. Ya están diciendo algunos parlamentarios tímidamente que el informe falta, que en realidad se va a gastar más plata. Es obvio, usted y yo lo sabemos, ¿no es cierto? Pero están sosteniendo una mentira pública, porque aquí hay personas que mienten con un descaro impresionante. Naturalmente que esto va a irrogar gastos, se dice entre 8.000 y 12.000 millones de pesos anuales, y por lo tanto hay que financiarlo. Pero ahí están. Y a propósito de reforma electoral, Gabriel Boric y Giorgio Jackson esta semana dijeron: aprovechemos en transparentar el costo, los aportes que se hacen a la política, que son secretos. Aprovechemos. Entonces, que no aporten más las empresas, sino que aporten las personas, como tiene que ser. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque imagínense que un directorio de una empresa resuelve aportar a la política y están en realidad sacando dinero de las utilidades de pequeños inversionistas, de pequeños accionistas, que no tienen ni arte ni parte en el asunto, a lo mejor no quieren aportar a la política y usan plata de ellos para aportar a la política. Entonces tienen que ser las personas. Y además que sea transparente, con nombre y apellido. Boric y Jackson para la casa. Ahí se unieron todos prácticamente, de todos los sectores políticos, para decirle: por ningún motivo queremos que esto siga siendo secreto. En momentos en que la transparencia es muy importante, en que se tiene que imponer la transparencia, los parlamentarios chilenos contradictoriamente van en un sentido contrario. Y esta semana también la Fiscalía Nacional Económica habló de que hay altas barreras de entradas en el negocio bancario. Es muy difícil por la concentración bancaria. Hay informes internacionales que dicen que la concentración bancaria en Chile es muy alta. De hecho, las tasas de interés en Chile que cobran los bancos, por eso se hacen millonarios, son mucho más altas de lo que ocurre en el exterior. Por eso las grandes empresas se endeudan en el exterior y pagan mucho menos que la pequeña y mediana empresa, que no tiene esa posibilidad. Reconociendo la Fiscalía Nacional Económica que las barreras de entrada son enormes, autoriza la fusión de Itaú y Corbanca. ¿Usted lo entiende? O sea, mayores barreras de entrada, yo por lo menos no lo entiendo.
Y a propósito de Corbanca y de Itaú, Corbanca es de Álvaro Sayé. Resulta que también la Fiscalía Nacional Económica ha dicho que cuando autorizaron a Álvaro Sayé a comprar Supermercados del Sur por parte de SMU, que es su supermercado, lo obligaron a una serie de medidas, 3, entre otras a vender Montserrat. No lo ha vendido. O sea, compró Supermercados del Sur y no cumplió con los requisitos, con las condiciones que le impuso la sentencia. Y ahí está, suelto de cuerpo. ¿Usted cree que hay algún parlamentario, alguien de esos parlamentarios puntudos que haya dicho algo? Esos que son buenos para denunciar. Usted se imagina todos cuáles son, ¿no es cierto? No, porque Álvaro Sayé financia la política. Cuando se presentó ante las autoridades norteamericanas esta fusión de Corbanca con el Banco Itaú, ¿sabe lo que hizo? Resguardó el derecho a financiar la política todos los años. Todos los años se está financiando la política, no solamente cuando hay elecciones. ¿Para qué financia la política todos los años? Seguramente para que no hablen justamente de quien cumple la sentencia cuando compra otro supermercado. Seguramente para eso. Y mantiene a todos los parlamentarios callados. Mientras todo esto sucede, la nueva mayoría está buscando candidato presidencial. Llevamos 4 meses el gobierno de Michelle Bachelet y ellos están afanadamente buscando a ver quién podría ser. Entonces ahí está Rodrigo Peñailillo, que podría ser Girardi, que podría ser Carolina Toá, que podría ser Marco Enríquez o Minami. Increíble. Así que todo lo que hemos hablado en una de esas da lo mismo, porque ellos están en otra. Y de la oposición no hablo porque en realidad la oposición no existe. Vespertina Universidad Mayor y Renuévate de Rotary Kraus presentaron Comentarios en Bio Bio. Voces independientes de verdad. Que tu vida no se detenga. Proyéctate, especialízate, sé único. En Universidad Mayor tenemos más de 170 programas en 15 áreas académicas para que cumplas tus nuevos objetivos. Posgrados 2014 de Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Llegó la promo Renuévate de Rotary Kraus. ¿Qué esperas? Llévate los Marcon Bass cristales desde, escucha bien, 29.900 pesos. De nuevo, 29.900 pesos. No te la pierdas. Ven a renovarte a nuestros locales. Te esperamos. Rotary Kraus, 100 años junto a los chilenos.